Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos como siempre, dándole gloria a nuestro Dios por permitirnos estar aquí compartiendo su palabra. En este inicio de semana, mis hermanos, vamos a entregarle todo lo que vamos a hacer y realizar durante esta semana, confiando en Él, confiando que Él nos va a guiar, a direccionar, que nos va a mostrar el camino el cual debemos tomar. Así que yo les invito para que oremos y le entreguemos este día, pero no solamente este día, sino toda la semana en sus benditas manos. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por darnos la oportunidad, mi amor, de compartir este tiempo, de estar una vez más, Señor, en este tiempo del devocional, Dios, porque si sabemos que estamos aquí, Dios, es porque tú nos guardaste, porque tú nos protegiste, porque tú nos sanaste, Dios, porque velaste nuestro dormir y nuestro despertar. Gracias, Dios, porque no solo nos trajiste bendición a nosotros, sino también a nuestras familias. Padre, gracias, porque tus misericordias son eternas. Por eso hoy presento, Dios, este tiempo, este día, esta semana te la entregamos, Dios, para que se haga conforme a tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Muchas gracias, mi amor hermoso, por este tiempo especial y porque sé que estás obrando en tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en el Salmo 103, el versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente, y dice: el Señor es como un padre con sus hijos. Dice tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como las hierbas, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. Versículo 16 dice: el viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor, versículo 17, dice: el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen, o sea, con los que lo respetan y lo adoran. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen a sus mandamientos. Mis hermanos, eso es un principio de vida. Definitivamente, cuando leo este texto de la palabra de Dios, veo un principio de vida, como el hacer la voluntad de Dios, como el respetar a Dios, como el obedecer sus mandamientos, no solamente nos alcanza a nosotros, sino también a nuestra generación. Pero empieza diciendo el versículo, y me gusta mucho ese versículo 13, dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen, con aquellos que le respetamos y le honramos. Cuando la Biblia dice temor de Dios, no está hablando de miedo y pánico, está hablando de respeto, está hablando de reverencia a ese Dios poderoso. Entonces, luego empieza a decir el versículo 14, pues dice: Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. El 15 dice: nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. Es la parte del proceso de la vida, mis hermanos. Dice el versículo 16, dice: el viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Y eso es una realidad, mis hermanos. Esta es la vida en esta tierra. Nosotros hoy luchamos por una eternidad, por un lugar que Dios ha preparado lo ha prometido a través de Jesucristo, que es el cielo, porque no sabemos cuándo vamos a partir, pero tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que es el proceso de vida. Y el título del devocional dice: 3 cosas que son difíciles de aceptar. Y hay 3 cosas en la vida que nos va a costar trabajo aceptar y que seguramente nos vamos a encontrar con muchas cosas, pero si nos preparamos desde ya, vamos a poder decir: Señor, gracias, porque cada etapa de mi vida la voy a vivir con excelencia, la voy a vivir contigo, la voy a vivir cumpliendo con lo que me corresponde en cada proceso de mi vida. Y número 1 de las 3 cosas que son difíciles de aceptar es que vamos a envejecer. Mis hermanos, vamos a envejecer, gústenos o no nos guste, hagamos o no hagamos cosas, tomemos lo que nos tomemos, vamos a envejecer, que sí nos debemos cuidar, de que sí tenemos que tener ciertos cuidados para que nuestra vida o nuestra calidad de vida en estos años próximos sean mejores, en lo que me alimento, en cómo duermo, en cómo cuido mi salud. Sí es importante, pero indiscutiblemente vamos a envejecer. No existe, mis hermanos, el eclipse de la eterna juventud, no existe. Sí debemos es cuidarnos, como se lo digo, en muchas cosas, pero debemos aprender a envejecer. ¿Cuál es el punto acá, mis hermanos? Que hay gente que está frustrada porque se siente con los años, mis hermanos, porque no se siente igual
igual, porque no se siente igual de atractivo, de atractiva, porque no se siente con las mismas fuerzas, porque ya muchas cosas le pesan sobre sus hombros, porque ya siente que su cuerpo demuestra la edad que tenemos. Y mis hermanos, quizás hay gente que está frustrada, triste, que está luchando por mantenerse joven o por aparentar ante los demás estar joven. Mis hermanos, vamos a envejecer, es un proceso de la vida, lo acabamos de leer, que somos como el polvo, que Dios sabe que somos débiles, pero su amor está allí, su compasión está allí, y que lo importante es vivir cada etapa de nuestra vida con alegría. Mis hermanos, que vivamos la etapa, los que están jóvenes, viva esa etapa con alegría, respetando al Señor, guardándose para Dios. Los que estamos en esos procesos de madurez, los que ya han pasado de los 50, los 60, 70, 80 años, aquí lo importante, mis hermanos, es que el espíritu, nuestra alma en Dios debe estar o debe sentirse joven, aunque nuestro cuerpo se deteriore, aunque físicamente nos veamos en el espejo y digamos, tengo esto, me salió aquello, me pasó otro. Mis hermanos, no importa, hoy debemos entender que es el proceso de la vida, porque al fin y al cabo, nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es el cielo, aquellos que hemos aceptado a Jesús y vivimos respetando su presencia y su nombre. Número 2, mis hermanos, lo segundo que nos cuesta trabajo aceptar, es difícil aceptar, es que la muerte llega, mis hermanos. Esto no es eterno, vamos a morir, pero también van a morir las personas que están a nuestro lado, y nos cuesta trabajo aceptar que ese papá va a partir, que esa mamá va a partir, que ese familiar va a partir, que todos vamos por ese proceso, unos primeros, otros después, pero que todos vamos a pasar por el proceso de morir, mis hermanos. Aquí en la tierra no es eterno, la eternidad para los que hemos buscado a Cristo es en los cielos, mis hermanos, y es una invitación para todos. La vida nuestra en esta tierra es pasajera, la Biblia lo está diciendo, y si lo quiero volver a leer, en el capítulo, capítulo 103, versículo 15, dice: nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Mire cómo nos compara Dios: florecemos y morimos, mis hermanos. Ese es el proceso de esta vida, pero debemos aprender a aceptar que vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para morir? ¿Sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, mis hermanos? Porque hay una eternidad, hay un destino que es eterno y que nosotros decidimos dónde lo vamos a pasar. La Biblia habla de un cielo y de un infierno. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad, y eso depende de cómo vivimos, mis hermanos, no solo por las obras, sino que todos tengamos claro que el camino al Padre es Cristo. Él es el camino a Papá Dios, pero debemos aceptarlo no como religión, sino como la persona más importante en nuestras vidas. Entonces, ¿debemos aceptar que vamos a morir? Sí, vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, mis hermanos. Unos primeros, otros después. A veces planeamos cosas cuando no sabemos cuándo vamos a partir. Lo que debemos estar es preparados, mis hermanos. Si usted que tiene familia, hábleles de eso. Y debemos prepararnos porque no sabemos cuándo vamos a partir, porque esto aquí es temporal y tenemos que interiorizarlo, y tenemos que ser conscientes, y tenemos que tener los pies sobre la tierra y entender que esto aquí es pasajero, que hoy estamos, y como la flor está un día, al otro día ya no está, porque el viento sopla y ya no va a estar más. Así es nuestra vida, mis hermanos, pero que cada momento que Dios nos permita existir podamos vivir con excelencia, podamos ser de bendición, podamos dejar un legado, podamos hacer muchas cosas para la gloria del Señor, pero que también podamos disfrutar cada etapa, mis hermanos. Que si usted está en una edad de 60, 70 años, 80 años, disfrute esa etapa, disfrute esa sabiduría de esos años y dele gracias porque le permitió vivir una juventud, disfrutar de muchas cosas. Y si no las disfruto, dígale: Señor, aquí estoy para pedirte perdón porque sé que cometí errores en mi juventud. Nunca es tarde cuando hay vida para arrepentirse. Entonces, mis hermanos, lo segundo es que la muerte llega a nosotros, a nuestra familia, y debemos aceptarla, debemos continuar, debemos seguir adelante, debemos decirle: Señor, me duele que esta persona no esté conmigo, pero mi vida debe continuar, porque es el proceso de la vida, unos primeros y otros después, pero todos vamos al mismo destino, mis hermanos, que es morir, pero también todos vamos a ese lugar que nos espera, que es eterno, y que decidimos dónde lo vamos a pasar, en un lugar de bendición o en un lugar de tormento. Nosotros lo decidimos, mis hermanos, y no es una fábula, la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces es bien importante. Y lo tercero, mis hermanos, que cuesta trabajo, dice 3 cosas que son difíciles de aceptar. La tercera cosa que es difícil de aceptar es que los hijos crecen, los padres y las madres que les ha costado trabajo aceptar que sus hijos ya no son niños, que sus hijos ya crecieron, que ya no los puede tratar
manejar como niños, que ya no tiene el control de ellos, que ya son grandes, que ya salen, que ya hacen, que ya usted dice, ¿por qué mis hijos crecieron? Algún día escuchaba una madre que decía, no sé, y es lo que me daba, decía ella, me da dolor saber que mis hijos crecieron. ¿Por qué tenían que crecer? Mis hermanos no se van a quedar pequeños, porque es un proceso de la vida, como usted y yo crecimos, como usted y yo fuimos adultos, como fuimos niños también. Y sé que esto para muchos padres les ha costado lágrimas de ver a sus hijos que ya son adultos, que ya se van, que ya hacen, que ya no llegan a casa, que ya no es el niño que usted podía tenerlo desde las 8 de la noche allí ya acostadito en su cama, que ya son las 12 de la noche y quizás no ha llegado y quizás empieza el desvelo en usted. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Mis hermanos, no es fácil, pero aquí hay una promesa de parte del Señor y se la quiero compartir a los padres que en este momento tienen ese proceso, que están en esa dificultad. Y dice el versículo 17, dice, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen, o sea, con nosotros que honramos a nuestro Dios. Dice, su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Esa es la mejor herencia que usted le va a dejar a sus hijos, papá y mamá, que escucha este devocional. Sus hijos van a crecer porque es el proceso de la vida, pero que usted pueda decirle, sé que a través de mi búsqueda a Dios, sé que el respaldo o la promesa que yo tengo de buscar a Dios, de amarlo, de apartarme para Él, es que la salvación que me alcanza a mí, los va a alcanzar a ellos, aún a pesar de lo mal que los puedo ver ahora, pero sobre ellos habrá salvación, porque la Biblia lo está diciendo. Yo quiero decirle, mi hermano, lo que dice Dios en su palabra se cumple. Dice la palabra, el versículo 18, dice, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen a sus mandamientos. Hay promesa para aquellos que hemos decidido obedecer a sus mandamientos. Y yo quiero decirle, papá y mamá, yo sé que le ha costado trabajo saber de que su hijo ya no tiene 8 años, que ya tiene 15, que ya tiene 20, que ya entra en una etapa quizás de rebeldía, ya entra en una etapa donde ya no le respeta, donde ni siquiera quizás le dice papá o mamá, donde le ha hecho llorar. Son etapas difíciles, pero usted es la cobertura espiritual de este hijo, de esa hija en la condición que esté, que usted pueda decirle, Señor, debo aceptar que mis hijos crecieron, que no se van a quedar niños, que no van a estar allí siempre en casa. Aquellos padres que les ha costado trabajo saber de que sus hijos ya se casaron, que sus hijos tienen un hogar, que sus hijos están fuera de casa, que usted ya no tiene el control de ellos, que ya no sabe cómo va a pasar la noche, pero es el proceso de la vida de todos, mis hermanos. Quizás a nuestros padres también les fue duro vernos crecer, vernos irnos de casa y ver que ya no éramos niños y las niñas, que estábamos allí con ellos todo el tiempo. Es la etapa de la vida, mis hermanos. ¿Cuál es la esperanza? Que la salvación de Dios no solamente le va a alcanzar a usted cuando le busca y cuando le ama, sino que también va a alcanzar su generación. Y me gustaría que usted tuviera en cuenta este versículo, lo anotara en alguna parte y podría decir, Señor, gracias, porque tu palabra dice en el Salmo 103, versículo 17, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Dice, su salvación se extiende, mire esta promesa, a los hijos de los hijos, a su generación se va a extender la salvación de Dios, porque Dios los va a alcanzar a ellos, aún en el momento quizás más difícil, allí se va a glorificar por amor a usted. Mis hermanos, que esta palabra nos pueda ayudar a levantar nuestra vida espiritual, a entender que son procesos, que debemos aprender a vivir los procesos, las etapas de la vida, a darle gracias y a vivir conforme a la etapa que me corresponda vivir. Si tengo ya una edad madura, debo vivir como una persona madura y no como un jovencito y una jovencita, porque esa etapa ya la pasé. Esperaba, mis hermanos, que podamos tener claro esto en nuestros corazones, que la muerte va a llegar, sí, no sabemos cuándo, nos toca a nosotros, debemos estar preparados, que ese familiar que está allí, que quizás no quiere o no queremos que nos falte, mis hermanos, se lo digo por experiencia, en algún momento de mi vida le dije a Dios, Señor, que yo muera primero antes que mi mamá, porque no quiero ver quedarme sin ella, y era egoísta al pensar que mi mamá se iba a sufrir al no tener a su hijo. Dios, en su proceso natural, permitió que ella partiese, que ella esté en la presencia del Señor, pero que mi vida igual continúe cumpliendo el propósito por el cual me llamó. Algún momento tendremos que partir, algún momento tendré que partir también, pero que pueda haber cumplido el propósito por el cual Él me escogió, y que usted pueda decirle, Dios, gracias, porque quiero estar preparado todos los días y no tenerle miedo a la muerte, pero tampoco
permitir que simplemente esté allí viviendo de cualquier manera como si nada fuera a pasar. Señor, ser responsable de dónde voy a pasar mi eternidad. Así que, mis hermanos, es la palabra del Señor. Yo le invito a que oremos, por favor, y le demos gracias y le entreguemos todo eso. Si se identifica con esta palabra, dígale: Dios, yo te pido y gracias porque me hablaste y porque tengo cosas claras. Cierre sus ojitos allí, vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, mi amor, porque son 3 cosas difíciles por aceptar, Señor. Saber que tenemos que envejecer, no es fácil aceptar que envejecemos, que ya no somos jóvenes, que no tenemos la misma fuerza, la misma capacidad, el mismo cuerpo. Te pido, Dios, que traigas paz sobre aquellas personas que les ha costado trabajo aceptar que hemos envejecido. Padre, también por aquellas personas que quizás les ha costado trabajo aceptar la muerte de alguien. Padre, entender que tenemos que morir porque es la parte de la vida, es el proceso de la vida natural en esta tierra, porque nos espera un destino eterno que es el cielo a través de los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y vivimos en obediencia. Y también, Señor, de aquellos padres que están, Padre, llorando, sufriendo por aquellos hijos que crecieron, que no se quedaron pequeños, y que quizás el crecer les ha traído dolor, tristeza, angustia. Dios, permíteles que ellos crean esta palabra, esta promesa de que la salvación de los que te tememos, de los que te servimos, alcanzará las generaciones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que les traigas esa paz, esa libertad y esa restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición. Esperamos que Dios le haya hablado a su corazón y que usted también, mis hermanos, pueda meditar en esta palabra. Yo le recomiendo que se la lea, que la medite. Si no tiene esta Biblia, bájela allí en el celular, la puede bajar a través de una aplicación o simplemente busca los versículos y allí va a poder escribirlos. Si tiene de pronto en alguna parte que quiera tener esta promesa, el Salmo 103, versículo 13 al 18, para que Dios le siga fortaleciendo. Mis hermanos, recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Rec de Vida, el canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Los que no han escuchado el servicio de ayer, lo invito para que lo haga. Fue un tiempo de liberación. Las personas que reconocen que necesitan liberación de toda atadura, de depresión, de muerte, de suicidio, de dependencia humana, de vicios, de ataduras en el área sexual, alcoholismo. Mis hermanos, tuvimos un tiempo de liberación en el servicio y yo le invito a que la pueda escuchar. Si usted reconoce que necesita liberación, de verdad le digo que lo haga. Dios se va a glorificar y le va a libertar de una manera sobrenatural. Esa es la invitación. Y también a través de la línea WhatsApp nos puede escribir para sus peticiones de oración o si quiere ser parte de los grupos de los devocionales. A mí nos escribe la línea WhatsApp 312-779-6532 para que le demos la gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, un feliz día, una feliz semana, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.